Vamos. Bueno, como todos sabéis, pues ayer nos encontramos con la sorpresa del fallecimiento de Miguel Moreno Moreno. Yo he tenido la suerte o la oportunidad de haberlo conocido durante muchos años, compañero de Punto Industrial. Un chico extraordinario, elegante, educado, hermano de nuestra concejala Purificación Moreno Moreno, que por ese motivo no está aquí, por el fallecimiento de su hermano, que ha fallecido después de un ictus que sufrió, y de ahí del ictus no se ha recuperado y al final pues ha dejado de estar con nosotros. De modo que os pido un minuto de silencio, como siempre. Muchas gracias. Bien, pasamos a, al primer punto del orden del día, que es sobre la aprobación, si procede, del acta del 13 de septiembre. ¿Hay alguna? Se puede aprobar por asentimiento, ¿verdad? Bien. Después tenemos ya no puedo contestar. Después tenemos proveniente de la Comisión de Hacienda un dictamen sobre la aprobación provisional de la modificación de la ordenanza fiscal de la tasa por la prestación del servicio de gestión de residuos domésticos municipales. Tiene la palabra el concejal de Hacienda. Sí, buenos días. Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, pues espero que este espíritu con el que hemos empezado, ¿no?, de colectivo, de ponernos de acuerdo en darnos cuenta de que una persona se va y que no podemos hacer nada de todo lo que ocurre aquí, en el mundo, tantas desgracias que hay en Gaza, en el Líbano, en Ucrania, donde sea, pues a ver si con esta tasa tan importante que tenemos de basura tenemos ese espíritu lejano, nos alejamos de los usos parlamentarios que muchas veces nos contaminan del Parlamento de España, porque sí que podemos hablar de algo que afecta mucho a los vecinos y es lo que me gustaría que viésemos durante esta mañana en los minutos que ahora toca de hablar de esto. Con la realidad, con lo que supone de esta tasa que nos impone una directiva europea que aplica el gobierno de España, que tiene que aplicarla. Y lo digo así ya de principio, además con ese espíritu que tengamos de hacer las cosas sinceramente, honestamente, porque en la Comisión de Hacienda, precisamente, nuestro alcalde, cuando habló de este tema, pues dijo que era una imposición de la Unión Europea para establecer una tasa específica, diferenciada y no deficitaria, que se llama, que es la ley que después ha aplicado el Gobierno, Ley 7/2022 del 8 de abril. En las comisiones de Hacienda ya estamos acostumbrados que no se descubre nada, es decir, escuchamos, preguntamos, pero evidentemente se deja todo para el pleno. Es como si delante de la televisión tuviéramos que actuar, ¿no? Por eso decía lo de los usos parlamentarios. Y lo digo porque el alcalde le preguntó, concretamente Patricia Alba, ¿entonces una imposición europea? Sí, lo repitió. Es decir, no hizo ni una sola referencia el alcalde Joaquín Villanueva a Pedro Sánchez. Sin embargo, salen los portavoces del Partido Socialista y hacen unas declaraciones y mandan comunicados de prensa donde empiezan a hablar de que otra vez volvemos a subir la basura y de que sí hay que pagar la rotonda y no sé qué, y los actos protocolarios. Precisamente después de haber pasado el 12 de octubre, donde ellos también han estado en los actos protocolarios. Por eso digo, con esta introducción, que a ver si intentamos centrar el tema en la tasa, en lo que supone, en una cuestión que tenemos que afrontar, porque ¿a quién no
¿Quién está en contra de una, como dice la ley se llama Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una economía circular? Una economía circular, quien no quiere dejar de contaminar los suelos, que hagamos mejores residuos. Es decir, la ley evidentemente tiene una bondad como legislación lógica que tiene que ser, con esta exigencia de la Unión Europea para que así mismo no sigan dando los fondos Next Generation y otros que tengan por venir. Pero nos encontramos con un gran problema. Ya hace unos meses presentamos también aquí, que la presenté yo, una moción hablando de la tasa que se nos venía encima, de la intromisión que según la Constitución y según la ley de base de régimen local supone que el Gobierno de España le diga a un ayuntamiento lo que tiene que hacer con su tasa. Y eso es algo muy importante que hay que destacar. Esta tasa no puede ser deficitaria. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que hasta ahora sí lo era, y sí lo era porque la estábamos subvencionando o la estábamos bonificando, esa tasa de basura, gracias al remanente de la buena gestión municipal, que ese remanente venimos arrastrando y con cargo al final, con ese remanente, con ese números negativos, podríamos decir, pues lo hemos ido compensando, incluso con la subida efectivamente que hicimos de tasa el año pasado. Es decir, pero aún así tenemos exactamente 2.430.000 euros de déficit. Es decir, tenemos un coste anual estimado en más de 4.600.000 y unos ingresos actuales de 2.170.000. Por lo tanto, tenemos un problema. Es decir, ya no podemos seguir manteniendo esa bonificación por esa imposición que ya decía de esa ley que viene de una transposición europea. Es decir, no, eso es así de sencillo, así de real. Y nos encontramos con este problema de cómo aplicamos eso a los vecinos. Hemos estado haciendo un estudio desde hace más de un año con una empresa que encargamos, en este caso de una consultora de Barcelona, catalana, que nos ofrecieron muchas garantías, que han trabajado muy bien. Tengo que dar en este punto también el agradecimiento a servicio operativo por la gestión que ha hecho, a tesorería, todos los estudios que ha hecho, a intervención, al patronato de recaudación y a esta empresa que ya sí ha cobrado por hacer ese estudio, que tienen ustedes también en el expediente está y han podido consultar pues todos los números que hay, que son los que estoy comentando ahora. Así que esta ley que decía, pues la presentamos y tenemos aquí un gran problema, el coste. Podemos discutir los costes y aquí siempre tengo que agradecer la coherencia del portavoz de Adelante Andalucía, por ejemplo, que siempre, pues bueno, pues habla de lo seguro, probablemente Javier Caravia hable hoy de vamos a intentar reducir los costes. Pues siempre él pone el énfasis en dividir los trabajadores municipales o la prestación de servicios. Pero recordemos que tenemos también una legislación que también está en vigor, que no se ha cambiado en todos estos años que lleváis en el gobierno, para decir, bueno, vamos a intentar mitigar eso. Y de todas formas, recordemos que también la Ley 9/2017 de contratación del sector público obliga también a adjudicar, entre otros baremos, a la más barata. Es decir, que no es que estemos gastando por encima. Pero aún así, ojalá pudiéramos también apostar por ese trabajo municipal, nos ahorrábamos el IVA, nos ahorrábamos ese beneficio que tenga que tener la empresa. Como hablaba, hemos hecho un estudio de cómo aplicar esa tasa a los vecinos. Hay municipios, según este informe que nos ha dado la empresa catalana, el 2,5% de los municipios de España cobran la basura según los habitantes que hay por cada vivienda. El 4% de los municipios lo cobran en función del consumo del agua. Y el resto, según la tipología de la calle, ajustando otros criterios como los metros cuadrados de la casa. En el caso de Alaurín de la Torre está claro que el consumo de agua no podemos tenerlo en cuenta, tenemos muchas piscinas, tenemos muchos jardines y no podemos tener una correlación exacta en cuanto a esa capacidad o esa creación de residuos de cada familia. Málaga, sabéis también que ha establecido una tasa, pues según está en el centro de Málaga, según está en polígono, según está en otra zona. Nosotros, en el caso del término municipal de Alaurín de la Torre, aunque tenemos servicios diferenciados, se cobran puerta a puerta, por ejemplo, en El Agar o en Pinos de Alaurín, y está claro que es más costoso y mandar un camión a Torre Alquería que se quedara en Retamar, pero hemos establecido una sola zona para no hacer distintos sectores en cuanto a eso. En nuestro caso hemos estado por seguir relacionando el valor catastral para el caso de los residuos domésticos y el tipo de actividad y superficie para el caso de residuos de actividades comerciales o industriales, que es una de las normas precisamente que el Ministerio de Hacienda ha contemplado como método inicial de carácter objetivo. Decía yo hace 2 o 3 meses, que me contestó el compañero Mustafa, que esto era un problema, que era algo futurista. ¿Por qué? Porque no podemos saber exactamente qué residuo genera cada vecino.
hoy por hoy, ni en Málaga, ni en Madrid, ni en Barcelona. Hay sistemas en Japón que nos llevan muchas décadas de adelanto y precisamente en el área de Bruselas, en Bélgica, también se está poniendo en marcha otro sistema. ¿El sistema qué es? Pues que tú pagas por el envase. Ese envase, ya sea de orgánico, ya sea de cristal, ya sea de papel, lo tienes que depositar en determinado día y comprando el envase ya estás pagando lo que sería el equivalente de nuestra cuota variable, porque además pagan una cuota fija. Es decir, hoy por hoy, llegar a ese control exhaustivo no podemos tenerlo. Tenemos que intentar algún sistema y dentro de ese sistema hemos seguido uno de los que recomienda el Ministerio de Hacienda, que es seguir el valor catastral. Además, establecemos dos tipos de bonificaciones. Por un lado, el 50% de esta tasa para las unidades familiares en situación de riesgo de exclusión social. Eso se hace según resolución de los servicios sociales municipales, que son los que conocen la situación de cada familia, son los que ya lo están trabajando y son los que harán el informe necesario para que el Patronato de Recaudación Municipal aplique esa bonificación del 50%. También vamos a establecer una bonificación por llevar los residuos al punto limpio. Para ello hay una aplicación que se va a comprar informática para que cada vecino, para cada usuario pueda tener el control de esa matrícula de su recibo y pueda tener una bonificación del 0,5% cada vez que lleva esos distintos residuos clasificados al punto limpio y hasta un máximo del 3%. Por otro lado, eso en cuanto a en cuanto a las viviendas, sigo hablando de ellas, pero es que estaba leyendo aquí las viviendas turísticas vacacionales. Hasta ahora las viviendas turísticas estaban pagando como vivienda, no como negocio. Está claro que es una actividad económica, con lo cual le hemos pedido a la Junta de Andalucía un listado para conocer esa realidad, para poder pasar la información a través del patronato. Y actualmente en el municipio estaban dadas de altas 372. Hay que recordar que las viviendas turísticas se dan de alta en la Junta de Andalucía y deberían darse de alta esos ingresos en Hacienda, pero no informan al ayuntamiento. Ahora vamos a controlarlas para que puedan pagar también como negocio hostelero que son. Siguiendo con las viviendas, son un total de 18.587 registros, de los cuales 10.775, el 58% del total, con viviendas con valor catastral inferior a 81.000 euros, van a pagar 123 euros al año. O lo que es lo mismo, casi el 60% de los habitantes, de los usuarios de la basura, van a pagar 0,33 céntimos al día por la recogida de basura. Esto con este incremento de la tasa, 0,33. Evidentemente es un coste al día, pero si lo comparamos con otra cantidad de gastos que tenemos, que se nos van en tantas cosas, y si lo comparamos sobre todo de que llegamos, depositamos la basura, y al día siguiente no está, ha desaparecido como por arte de magia, pero no es así, sino es por el trabajo de 67 personas, 67 trabajadores, que están ahora mismo en las 3 rutas que hay, recogiendo los residuos, limpiando las calles. En fin, como digo, eso a la gran mayoría de los vecinos nos va a costar esos 33 céntimos al día y el resto, en función de ese valor catastral que va subiendo, va a llegar hasta un tope de 0,85 céntimos al día. Eso en el aspecto domiciliario. En cuanto a la empresa, hay un total de 4.726 registros y aquí somos conscientes también del gran esfuerzo que vamos a tener que pedir a las empresas del municipio, porque hasta ahora también pagaban en función de esos metros cuadrados que tenían de superficie. Ahora, para intentar ajustar mejor este recibo, esta tasa por generación de basura que nos pide la ley, vamos a tener en cuenta 3 coeficientes. Uno de fracciones generadas, distinguiendo si son papeles, vidrio, orgánico, etc. Otro coeficiente en cuanto a la intensidad de la generación, si es baja, media o alta. Y un tercero que tendrá en cuenta la superficie del establecimiento comercial. Aplicando esa fórmula resultará la cantidad final a pagar. Como ven, además de trabajar esta tasa durante todo este tiempo, el Servicio de Medio Ambiente ha puesto en marcha los contenedores marrones que tienen que seguir aplicándose para llegar a lo que deberíamos conseguir como el fin último, es decir, que haya una recogida correcta y que se pague en función de esa generación de basura, ¿no? Eso que tanto se ha repetido, el que contamina paga, ¿vale? Llegar a que cada uno, según contamine, ojalá que sea poco, pues paguemos en función de ello. Insisto, y ya termino. De nada nos sirve lamentarnos ya de si es una imposición europea, si el gobierno de Pedro Sánchez defendió o no defendió, nos da igual. Lo que nos importa ahora mismo son nuestros vecinos. Revisando noticias, porque esto es algo, insisto, que ocurre en todos los municipios de España, gobierne quien gobierne, las subidas son tremendas. Ya hablaba Antena 3 del 300%. En algún caso puntual puede ser, pero yo tengo aquí otro ejemplo de, por ejemplo, en Villajoyosa, Alicante, han subido el 100%.
En Guipúzcoa leía una noticia, el 50%. En el campo de Gibraltar la mancomunidad sube el 46%. En Palma del Río el 39%. O sea que pone de manifiesto también el estudio de esta empresa, una vez que ya hemos sabido el proyecto que presentó la ordenanza del Ayuntamiento de Málaga, la gran mayoría de los vecinos de Alaurín de la Torre van a pagar menos que los de Málaga. Pero nos da igual, porque vamos a tener que pagar más y no nos gusta. Decía antes que ocurre en todos los municipios, gobierne quien gobierne. Esta es una captura de pantalla de un periódico de Lérida, donde habla que la nueva tasa de basura de Lleida triplicará el importe del recibo en 300 calles. Triplicará. Allí gobierna el PSOE. Por eso digo que no es una cosa de partidos políticos, vuelvo a lo que decía al comienzo, de ese carácter constructivo de decir, bueno, pues decir esta situación con la que nos enfrentamos. Así que el compromiso que, en nombre del alcalde, en nombre del Servicio Operativo de Medio Ambiente, de todas las áreas municipales, es conseguir que ese coste se revise para lograr, como siempre, el mejor servicio y tengamos el menos coste posible. Y a la ciudadanía, pues no tenemos más remedio que pedirles la comprensión y la colaboración para que recicle cada vez mejor, para gestionar mejor los residuos, para que con ese esfuerzo solidario y colectivo consigamos cada vez tener menor coste y eso podamos repercutirlo en el servicio. Muchas gracias. Muchas gracias por su explicación tan detallada. Solamente creo que se omite lo del 3% de bonificación para aquellos que lleven la basura, los residuos al punto limpio. Bien, pues tiene la palabra. ¿Lo ha dicho? Pues yo no lo he escuchado. Estoy medio sordo esta mañana. Bien, muchas gracias y tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista, David Marcos. Muy buenos días a todos y a todas. Bueno, vamos a centrar el debate. Como decía el concejal de Hacienda, ese espíritu de colaboración, hombre, como decía, había que centrarlo, ¿no? Pues el espíritu que nos mueve hacia... No he entendido muy bien lo que tiene que ver Gaza con esta subida de impuestos, pero bueno, lo importante es que seamos constructivos, ¿no? Mira, el problema es que aquí al final, después de 30 años de gobierno del señor Vilanova, estamos acostumbrados a que todo lo bueno que pasa es responsabilidad del alcalde, pero todo lo que pasa mal es por culpa de la Unión Europea, del Gobierno de España o la Junta de Andalucía si gobiernan los socialistas. Si gobierna el Partido Popular, pues ya la Junta de Andalucía tampoco es culpable de nada. Solo son beneficios. Y es que llueve sobre mojado. Desde que empezó la legislatura se han subido todas las tasas e impuestos dependientes del ayuntamiento. Desde ya una subida de basura, se subió el ICIO, se subió el agua, el saneamiento, el cementerio, las tasas para usar las piscinas municipales, las actividades deportivas. Al final, esta legislatura ha empezado fuerte, me imagino que quieren subir todos los impuestos lo antes posible para que de cara a las próximas elecciones se les vaya olvidando. Y si bien hay directivas europeas que hay que cumplir y el señor portavoz de Hacienda ha mencionado ejemplos, lo que está claro es que hay otra manera de hacer las cosas. Si ya sabemos que hay una subida por parte que impone la Unión Europea, ¿por qué no buscamos la manera de compensarlas como han hecho otros ayuntamientos? El señor portavoz de Hacienda ha enseñado un recorte de periódico donde dice que en otros ayuntamientos se ha subido más. Aquí se sube el 30% y el 60% entre variable y fijo, ¿no? Pero mirad, yo puedo enseñar aquí un titular de periódico donde dice: Fuenlabrada baja el IBI al mínimo legal y bonifica un 30% la nueva tasa de basuras para ayudar a la familia. Es decir, que haya directivas europeas, no lo negamos, la aplicación de ellas sí que dependerá de la sensibilidad del ayuntamiento. Y aquí el Ayuntamiento de Alaurín de la Torre no ha tenido la sensibilidad que necesitamos, pero no con esta subida, sino con todas las subidas que ha hecho desde el año pasado, desde mayo de 2023, donde es una cascada de continua subida. Creemos que esto no es manera de gobernar. Además, yo creo que los ciudadanos ya van siendo conscientes, y es que siempre se ha cacareado esa buena gestión por parte del equipo de gobierno, de que incluso tenemos superávit, ¿no? Y al final esto es como, yo creo que la ciudadanía tiene que tener en cuenta una cosa, y es que si yo subo más los impuestos, voy a tener más dinero. El problema no es que ¿para qué quiero ese superávit? ¿Para qué quiero tener dinero guardado si lo hago a costa de seguir subiendo impuestos? Así es fácil tener superávit. Lo que es digno de admiración es que con el dinero que se tiene se pueda hacer una buena gestión de los servicios.
Y es verdad que los trabajadores, nosotros nunca vamos a ponerle ninguna falta a los trabajadores porque los trabajadores hacen más de lo que pueden, pero que el servicio tampoco es una maravilla. Y es que, lo puedo decir yo mismo por lo que veo, por ejemplo, en los contenedores de la zona del Huerto de la Rosa, son los vecinos y las vecinas los que tienen un gran criterio ecológico, y cuando van a echar las bolsas, sobre todo de envases, se vuelven la mayoría de sus veces a sus casas porque ya está lleno. Y saben que si lo dejan fuera, al final acaban en la basura general. Así que os puedo asegurar que en los contenedores del Huerto de la Rosa, que recoge el barrio de La Palmilla, están llenos prácticamente todo el tiempo. Y son muchos los vecinos y vecinas los que se vuelven con las bolsas a su casa y ya tienen la hora acogida para saber a qué hora lo pueden llevar, porque en cuanto se descuidan un poco ya están llenos, y es una pena que estos vecinos tengan que tener acumulados, que hagan ese esfuerzo de reciclar para que luego se mezcle todo. Así que el servicio tampoco es para tirar cohetes. Repito lo mismo, que subiendo impuestos es fácil gobernar. Lo bueno es no meter la mano en el bolsillo a los vecinos y que con el presupuesto que tenemos lleguemos a todo. Creo que después de la cascada de subida de impuestos, pues una más, yo creo que ya los vecinos pues se van dando cuenta que esto no se justifica, y sobre todo cuando vemos a qué se dedican estos impuestos. Muchas gracias por su brevedad y demás. Pasa la palabra ahora a José Luis, de Vox. Buenos días. Esta nueva subida de impuestos, aunque sea, valga la redundancia, impuesta por Europa o por el gobierno o por el ayuntamiento, ya no nos pilla por sorpresa, porque estamos acostumbrados a una subida continua de impuestos. Yo le recomiendo que para la siguiente legislatura, si consiguen estar de nuevo en el equipo de gobierno, lo subáis todo de golpe, porque prácticamente vamos a subida por pleno y evidentemente esto no le favorece. Quería decir también que me hace gracia que le echamos la culpa al gobierno central, porque todo esto viene de Europa, pero les recuerdo que el Partido Popular la mayoría de las veces suele votar lo mismo en Europa que el gobierno central. Por lo tanto, no le echemos la culpa a ellos y miréis también los votos que realizáis en Europa para después poder trasladarlo a los municipios. Yo lo único que tengo claro es que tanta subida lo único que hace es asfixiar a todos nuestros ciudadanos, que son los que al final tienen que rascarse el bolsillo. Y también le puedo decir que el termómetro que hay en la calle de nuestros ciudadanos no están muy contentos, sobre todo a dónde se destinan finalmente los impuestos. Nosotros, evidentemente, como ya he dicho en varias ocasiones, en nuestro programa venía la bajada de impuestos, y tanto por coherencia como por nuestros vecinos no podré votar ni apoyar esta nueva subida. Por tanto, mi voto será negativo. Gracias. Bien, muchas gracias. Tiene la palabra Javier Caravia. Muchas gracias, señor alcalde, y muy buenos días a todos y a todas. Bueno, aquí el problema principal, porque tal y como ha dicho, y es cierto, el concejal de Economía y Hacienda, José Manuel de Molina, bien, es una ley que no hace más que cumplir un mandato europeo con el que además estamos de acuerdo. Y el gobierno nacional lo que hace es pues eso, hacer una ley en la que todos los ayuntamientos sí o sí tienen que cumplir, y me parece bien que se cumpla. Aquí el problema en nuestro municipio es, ya lo han dicho los compañeros de los otros grupos municipales de la oposición, es que no es que llueva sobre mojado, es que diluvia sobre mojado. El problema es que en esta legislatura el señor alcalde ha hecho una subida masiva de impuestos. Me acuerdo aquel lema que estaban todas las vallas del señor Juanma Moreno, del PP, una campaña de la andaluza, creo que fue la última, que ponían grande bajada masiva de impuestos. El señor alcalde lo ha hecho absolutamente al revés. Claro, él no se lo dijo a la ciudadanía. Alguno puede pensar que es de listo no decir claramente cuál va a ser tu programa si gana las elecciones. Yo creo que es deshonesto
en política hay que decir claramente lo que uno va a hacer en cuanto, si tuviera la ocasión de gobernar, y el señor alcalde dijo lo contrario de lo que realmente él ya sabía que iba a hacer si volvían a darle la confianza mayoritariamente a la ciudadanía laurina. Y lo que ha hecho ha sido traicionar esa confianza, porque ha subido masivamente todos los impuestos, y aunque este venga derivado de normativa europea y nacional, no hace más que, como digo, diluviar sobre lo ya mojado. La ciudadanía laurina no puede soportar más subidas de impuestos tan brutales como ha hecho el señor alcalde en todo. Y en esto, a pesar de que el concejal de Economía y Hacienda se ha esforzado mucho en decir que no tiene más remedio nuestro ayuntamiento que hacer esta subida, una subida importante. Otros habrán subido un 100%, pero es que entre un 30 y un 60%, por lo menos digámoslo así, José Manuel, no es moco de pavo, quiero decir, una subida importante. ¿Qué ocurre? Que no sé si es por los 28 años que lleva el señor alcalde ya como alcalde, o porque realmente ya se le van acabando las ideas. Yo entiendo que una persona cuando lleva tantísimo en el poder y además cuando no permite que haya ideas diferentes tampoco en su entorno, que es lo que me parece que le ocurre a usted, señor Villanova, pues se queda sin ideas, sin realmente propuestas originales y realmente valientes que puedan hacer que se palíen estos gastos en la ciudadanía. Que no sea tan brutal el que todo el gasto recaiga en la ciudadanía laurina. Y nosotros, a propósito de ello, hemos presentado, es verdad que lo he tenido que presentar de urgencia, porque os digo sinceramente que esto nos llegó ayer a todos los grupos municipales de Izquierda Unida, pero hay propuestas en las que lo traigo como urgencia. Sé que cuando llegue el punto de urgencia ya se habrá aprobado probablemente con los votos solo del grupo municipal del PP esta moción, esta subida tan brutal. Pero simplemente quiero decirlo antes de que lleguen los puntos de urgencia porque tiene absolutamente que ver con esto. Y es que no recaiga, ya lo ha dicho en parte el concejal de Economía y Hacienda, que no recaiga todo en la población alaurina. Que hay que darle vueltas y hay que ser imaginativo, que el señor alcalde cuando le ha interesado ha pedido ayuda, me consta, en que todos y cada uno de los recovecos. Es más, me acuerdo hace años unos trabajadores municipales me decían que el señor alcalde, cosa que le voy a decir que se lo elogio, les obligaba a buscar hasta el último resquicio de ayuda, subvenciones que hubiera donde fuese, con tal de beneficiar a nuestro ayuntamiento. Yo no sé en esto por qué no lo estamos haciendo. ¿Por qué no se ha hecho ya? El caso es aplicar rápido y venga todo para la población alaurina, que ya de por sí está bastante machacada. Porque se tiene que instar, lógicamente, a Diputación y al Gobierno andaluz en base a sus competencias a que, por ejemplo, reembolse a todos los ayuntamientos la cantidad que deban abonar por el depósito de residuos en vertederos, en base a la aplicación de la Ley 722, para que dicho ingreso revierta directamente en planes, medidas e inversiones encaminadas a la mejora de nuestro medio ambiente y la implantación de una economía circular. O coordinarse para prestar un servicio de apoyo y asesoramiento sobre las tasas de residuos municipales y su cálculo correcto al ayuntamiento de la comunidad, priorizando a aquellos que por su tamaño o debilidad económica tengan mayores dificultades. Aquí añado, nuestro tamaño no es poco, es decir, llegamos ya, prácticamente estamos en los 50.000 habitantes, pero sí es verdad que aunque el ayuntamiento del señor alcalde diga que no es superávit, pero bueno, que está saneado, en perjuicio de la población alaurina que sí que tiene dificultades, con lo cual podríamos entrar aquí. Y la creación de una línea de ayuda que desde los fondos Next Generation atiendan las necesidades para la puesta en marcha de nuevos modelos de recogida selectiva de residuos, como es el caso. Quiero decir, no, de verdad no le damos vuelta, señor alcalde, al hecho de que para paliar esta subida que, insisto, reincide en su subida masiva de impuestos, baje los costes para la población. Nada más que aplicamos del tirón que lo pague toda la población alaurina. No lo entendemos, de verdad que no. Nos parece que usted ya tiene poca cintura política y se está quedando realmente hace tiempo que se quedó sin idea y lo único que hace es insistir en lo mismo, que paguen los alaurinos, que paguen los alaurinos y las alaurinas. Nos parece que no es de recibo tantísima subida, así que nosotros vamos a votar en contra. Muchísimas gracias. Bien, muchas gracias. José Manuel de Molina tiene la palabra. Bueno, muchas gracias a todos los portavoces por seguir el mismo espíritu que yo decía al comienzo, la referencia que hacía de empezábamos con ese pésame colectivo y al aplicarlo
a la realidad que tenemos aquí. Tan solo comentar, los contenedores que ha hecho referencia el concejal portavoz del PSOE, de que están llenos, son competencias del consorcio. Precisamente en alguna ocasión su compañera Patricia Alba reclamaba que qué pasaba y hemos trasladado, es decir, es un tema que sabemos que estamos ahí siempre, es el consorcio el que tenemos que estar detrás de él para que coloque más contenedores. Porque además, otra cosa que está ocurriendo, que es sangrante en esta situación, es que el consorcio realmente no abona como antes, cuando se iba y se recogía los cartones y uno llevaba cartones o recogía el cobre. El consorcio se queda con todo lo que pueda hacer de negocio. Lo harán ellos, pero a nosotros nos pesan, no nos bonifican. Y de hecho, por cada kilo de basura que va mezclada, por eso la importancia de tener los residuos orgánicos, por cada kilo de basura que va mezclada, nos penaliza. Y porque precisamente uno de los objetivos de esta ley es que evitemos enterrar esos residuos en los vertederos. Es lo único que tenía de aportar. La moción que ha presentado Javier Caravia parece acertada. No sé si podremos aceptar la urgencia o no y ver si efectivamente Diputación, tal como dice, puede arrimar el hombro y la Junta de Andalucía también. Muchas gracias. Bueno, yo creo que para presentar una moción hay que informarse bien. El objetivo que tiene Europa es que desaparezcan los vertederos y que aparezcan industrias como grandes fábricas para seleccionar todo lo que son los residuos, seleccionarlo, clasificarlo, ubicarlo en unos depósitos gigantes donde iría el aluminio, donde va el aluminio, el cartón, donde va el cartón o el papel, el plástico, donde va el plástico, y entonces así eliminar el problema de los vertederos. Entonces, ¿qué hace? Impone un impuesto que nosotros aquí no lo tenemos en cuenta. Nosotros no hemos impuesto el impuesto. Es decir, el impuesto nos lo van a querer cobrar a los ayuntamientos, pero a través del consorcio. Por lo tanto, esa moción no es para nosotros, es una moción para el consorcio. ¿Por qué? Porque eso ya lo hemos pedido nosotros los alcaldes en la FAN, todos por unanimidad, de que revierta digamos, sobre los ayuntamientos lo que los ayuntamientos le pagamos al consorcio. Es decir, que la moción que usted presenta, digamos, no ha sido una inspiración divina, ha sido lo que su partido le ha hecho llegar, porque en la mayoría de los sitios, pues resulta que a lo mejor, por ejemplo, el Ayuntamiento de Córdoba recibe una subvención para, digamos, optimizar la gestión de los recursos, digamos, de lo que es los residuos, ¿no? En el caso de la Diputación Provincial de Málaga, pues lo tiene que hacer la Diputación, y la Diputación es la que repercutirá a los ayuntamientos, que lo hace ya a través del canon que pagamos, y lo que pedimos nosotros, los alcaldes, es que la Junta de Andalucía devuelva, retorne eso, en este caso, al consorcio, digamos, de Málaga. Así que yo estoy muy inspirado. Y siempre estoy muy inspirado. Y ya, pero tienes razón, estoy bien, ya voy a terminar. Pero que estoy inspirado y sigo estando en plenas facultades totalmente. Y pido, y lo he pedido en Córdoba, precisamente esta semana pasada que tuvimos la ejecutiva, y allí todos los alcaldes pedíamos lo mismo, y por eso esa moción pues la trataremos en el próximo pleno, porque resulta que queda ya un poco... Y lo que vamos, a la tasa que tenemos que aplicar los ayuntamientos, e intentamos por todos los medios amortiguar la subida real todo lo más posible, pero es inevitable de que no puede haber déficit. Muchas gracias. David. Perdón, pasamos a la votación. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? ¿Votos en contra? Muchas gracias. Pasamos al siguiente punto, dictamen referente a la propuesta también del concejal de Hacienda sobre el reconocimiento extrajudicial de crédito. Sí, en este caso son una serie de facturas, las dos más importantes son facturas del Consorcio Metropolitano de Transporte. Estamos hablando de una de 18.800
8,54 y otra de 17.954. La primera es una deuda que se tiene con el consorcio por la línea M143 de la universidad del curso 2023-2024 y el segundo, el de 17.954, es de la línea M135 que va desde mayo de 2023 a julio de 2024. Y el resto de facturas, de 40 euros, 3,90 y 11,92, pues son de unos gastos que hubo de representación del Museo Andaluz de la Educación. Muchas gracias. ¿Intervenciones? Ninguna. Pasamos a la votación. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Pasamos al siguiente punto, que es la aprobación de la adhesión al punto general de entrada de facturas electrónicas de la Administración General del Estado. Fácil. ¿Alguna intervención? No. Pasamos a la votación. ¿Voto a favor? Unanimidad, ¿no? Muchas gracias. Pasamos al punto quinto. También una propuesta del concejal delegado sobre la derogación del reglamento regulador del procedimiento, registro, tramitación. Es lo mismo que habíamos comentado anteriormente. ¿Vota a favor? Unanimidad, muchas gracias. Punto sexto, propuesta del señor alcalde por sustitución relativa al retrotraimiento de actuaciones y aprobar inicialmente la ordenanza para adaptar y complementar el PGO del municipio en materia de previsión de plazas de aparcamiento. Bien, esto ya se informó adecuadamente en la comisión informativa y aunque fue debatido ya este reglamento ordenanza, sin embargo, ahora queremos aprobarla inicialmente de nuevo por una propuesta que ha hecho el jefe del Servicio de Urbanismo para mejorar esta ordenanza. Bien, tiene la palabra David Márquez. Voy a tomar la palabra porque del debate anterior y de nuestro voto anterior vamos a modificarlo. Anteriormente votamos que sí y ahora nos hemos replanteado nuestro voto y vamos a votar que no. Y queríamos explicarlo. En principio, la verdad que la música nos gusta, el hecho de vincular aparcamientos a casas, porque eso evitará que haya falta de aparcamiento. Y también, por un lado, lo que se nos explicó por parte del equipo de gobierno, pues las infraviviendas. Entonces yo creo que aquí se está mezclando un poco el debate de las infraviviendas, es decir, construir una vivienda en lo que es un local, que no nos parece que sea lo más adecuado. También la falta de viviendas, también la falta de parking y también un poco con los vecinos. Y es que desde que aprobamos esto inicialmente han sido muchos los vecinos que se han puesto de acuerdo con nosotros, en contacto con nosotros y nos han comentado que esto es bastante discriminatorio para ellos, porque son vecinos que tienen casas grandes, que construyeron ellos mismos con sus manos hace 30, 40 años, familias que tuvieron 6, 4, 5, 6 hijos y que ahora, pues cuando sus padres ya están con 90 años, que siguen vivos, pues deciden partir sus casas, que son pues 90 metros cuadrados por cada planta, partirlas en dos para herencia a sus hijos y más las tierras que tengan y tal. Entonces al final dicen, es un agravio comparativo hacia nosotros que no vamos a poder dividir nuestras casas en dos casas grandes frente a empresas constructoras que la hacen de nuevo y en el mismo solar te pueden construir 6 casas haciendo sótanos, porque estas casas ya están construidas. Así que nosotros creemos que debería haber más elementos correctores para que sí, evitar que un local sin ventanas, un tubo profundo, sin mucha ventilación, se convierta en una vivienda. Es decir, eso deberíamos buscar la manera de no facilitarlo, pero al final no perjudicar a los vecinos pues que pagaron su casa pues hace 40 años, que la construyeron con mucho esfuerzo y que ahora pues una de las cosas que tenían pensado era esto, que fuera la herencia para su hijo e hija, y se ven que es un agravio comparativo. Esto nos ha hecho replantearnos nuestro voto y va a ser un voto negativo. Bien, muchas gracias. ¿Alguna intervención más? Bueno, de todos es sabido la situación que vive nuestro pueblo actualmente en relación al aparcamiento, que junto con la accesibilidad son los dos temas estrella vinculados al transporte, al vehículo o la movilidad en nuestro pueblo. Entonces, todo lo que sea mejorar el parque de plazas de aparcamiento, ya sea a nivel municipal o vinculado
a la creación de vivienda nueva o el cambio de uso de local a vivienda y que implique también unas plazas de parking, estaremos de acuerdo. Es que es absolutamente necesario el parking en nuestro pueblo. De hecho, si todos vemos, podemos poner como ejemplo las 40 plazas que se hicieron recientemente ahí al lado del Polideportivo el Limón, que se adaptó a aquella zona, y ya las 40 plazas están siempre llenas. Es decir, que eso lo único que hace es que demuestra que el parking es absolutamente necesario en nuestro pueblo. Entonces, en esta ocasión, pues votaremos a favor. Gracias. Bien, muchas gracias. Javier Caravia. Sí, muchas gracias, señor alcalde. Yo voy a votar también en contra, pero entendiendo que es imprescindible regular esto de alguna manera y es verdad que tenemos una falta brutal de aparcamientos en Alhaurín de la Torre. Además, somos un pueblo que por nuestra idiosincrasia y el urbanismo que se ha ido construyendo aquí, pues hay miles y miles de vehículos, y además es casi imprescindible para la inmensa mayoría de las familias tener esos vehículos, porque si no está aislado. Tenemos un problema muy grave en eso, todos lo sabemos. El problema principal es aquí, precisamente lo ha comentado David, el agravio comparativo que se hace con muchas familias que ahora no van a poder tener la misma disponibilidad que pues son los constructores y las promociones nuevas en las que ya cuenten con esto, y se les va a imposibilitar realmente poder adaptarse o va a ser a un alto coste a este cambio, ¿no? de esta derogación. El caso es que creo que se debería buscar todavía una manera de poder solventar precisamente a todas estas familias que no van a tener facilidad, por lo menos, incluso va a tener prácticamente imposible adecuarse a esta normativa. Y si fuese así, sí que pensaríamos que se hace de la manera correcta. Si esto es pan para todos, lo mismo para todos, pues la verdad es que nos parece que es muy injusto con esas familias y es por lo que votamos en contra. De todas maneras, voy a hacer también una postilla al respecto. Todo lo que estamos haciendo de aparcamientos y todo lo que el equipo de gobierno sigue implementando, por cierto, hay aparcamientos que están funcionando verdaderamente mal y hay muchas quejas vecinales, por ejemplo, con lo que está justo debajo de la Palmilla. Hay muchos problemas con eso. Lo que digo es que siempre el problema que hay en Alhaurín, en la mayoría de los casos, en los colapsos tan enormes que hay, tanto en movilidad como en aparcamientos, como en tantas cosas, es que hemos puesto siempre la carreta delante de los bueyes. Es decir, que hay una falta total de planificación. Y entonces después el señor alcalde sé que se enfada cuando le digo que todo esto que hacemos no dejan de ser como parches, ¿no? Parches que se hacen porque no se planificó en su momento bien, y uno de los problemas es, por ejemplo, esta falta de aparcamiento y luego tenemos que regular perjudicando a muchas familias. Muchísimas gracias. Bien, tengo que decir que, como todos sabéis, los centros urbanos se van a ir peatonalizando, es decir, que es una directiva europea y se tiende a peatonalizar, y lo estamos haciendo lentamente, precisamente por intentar adelantar en todo lo posible la construcción de aparcamientos importantes, bolsas de aparcamiento por lo menos en 3 zonas importantes del pueblo. Uno es el barrio viejo, otro es la zona de los callejones, otro es en la parte alta del Limón y otra en la zona del Alemán. Con 4 grandes aparcamientos creemos perfectamente que va a quedar, que se va a posibilitar la peatonalización del centro de Alhaurín de la Torre. Lo que ha dicho el portavoz del Grupo Socialista, que ha cambiado su voto porque entendía que este reglamento, esta ordenanza era buena, creo que sigue siendo buena, en el sentido, voy a intentar de explicarlo, porque a él le han sugerido algunas propuestas lógicas de los ciudadanos que tienen casas grandes, antiguas, y que normalmente no existe división, son casas que no se dividen, siguen estando ahí, la planta alta vive el hijo y la planta baja vive la madre, ¿vale? Entonces, en ese aspecto no hemos cambiado nada, no hemos alterado nada. Pero si quiere dividir la casa, dividirla jurídicamente con su escritura y demás para venderla o para alquilarla, porque hay muchos casos,
le obligamos a un aparcamiento. Como no puede hacer aparcamiento porque no puede hacer sótano, le hemos dado la opción de comprar un aparcamiento. Un aparcamiento se compra y tiene 2 casas, no tiene una. ¿Me entiendes? Esa salida existe. Y después otra cosa es que no a todos los locales le damos el cambio de uso a vivienda. Léete bien, verás que tiene que cumplir unas condiciones higiénico-sanitarias y de espacio mínimo, ventilados y demás, para poder nosotros autorizar, porque si no, no lo vamos a cambiar. Después, además, para evitar la picaresca, que hay picaresca, hay oficinas que son viviendas. Pues obligamos que tengan que tener aparcamiento. Es decir, que vamos a intentar por todos los medios de que los aparcamientos doten a todos los inmuebles del pueblo, y bueno, el que no quiera, lógicamente, segregar su casa, su gran casa de 200 metros, que es muy grande para personas ya mayores, pues la va a seguir teniendo. La planta alta la va a utilizar su hijo y no le vamos a obligar de ningún aparcamiento. Ahora, si quiere, como yo he visto en el caso de muchos casos del barrio de la Alegría, casas grandes, que están alquilando a la parte de arriba, para alquilar tiene que segregar. Y si quiere segregar, tiene que tener aparcamiento. Lo puede hacer en la planta baja, puede hacer un aparcamiento, y en ese caso a muchos vecinos se le está dando esa salida y la gente está contenta. Con que tenga usted un aparcamiento y 10 metros cuadrados o 12 metros cuadrados dedicados y destinados para el aparcamiento, le queda a usted 90 y tantos metros más de planta baja. Pero la cuestión es que hay que darle salida, y por eso yo le pido que reconsidere su votación, porque creo que hay salida. Y si no hubiera salida, la buscamos. Lo que a mí me gusta es que se pongan alternativas encima de la mesa. Yo, en la práctica, cuando el jefe de servicio ha llegado recibiendo vecinos, pues él mismo ha pedido modificar la ordenanza, el reglamento, para mejorarlo, para que atienda al máximo de gente posible. Pero que yo creo que es una buena... Va a venir otra ley que va a traer el mes que viene, creo, que la traerá Fran, que es la posibilidad de aparcar en tu reserva de aparcamiento. Vamos a duplicar, sobre todo en Retamar, en la zona donde está más densidad, vamos a duplicar el número de aparcamientos disponibles para los propietarios. Y eso al final, porque en una casa hoy en día no hay un coche, hay 4 y 3. La gran mayoría de los casos sucede eso. Pues nada, muchas gracias bien, David. Sí, básicamente, vamos, para seguir matizando, y el señor alcalde lo ha dicho bien, que lo ha visto en el barrio de la Alegría, pero es el barrio de la Alegría, es el barrio viejo, el Huerto de la Rosa, Las Palmillas, prácticamente todo el centro del pueblo, que no precisamente los vecinos son sospechosos de haber sido especuladores. Entonces, sí que le estamos de alguna manera fomentando que vendan sus casas a empresas constructoras para que le echen abajo esas casas, que hagan un sótano grande y le hagan un edificio donde ellos tenían una casa de 2 plantas, pues de 3 más lo que sea y tal, con lo cual estamos fomentando que estas familias que tenían pensado dividir sus casas legalmente en 2 para sus hijos, o para vender 2, o para... que son personas, ya os digo, mayores, que no han tenido una especulación, que han vivido en esas casas toda la vida, pero que ahora con 90 años ya esas casas, es verdad, que eran muy grandes porque tenían muchos hijos, ya se les queda grande y quieren pues que ese esfuerzo de toda su vida quede en la familia. Yo creo que como he dicho antes, es un agravio comparativo para quien tiene dinero para poder hacer edificios nuevos desde un sótano, que precisamente no son las familias de Laurín de la Torre. Y estamos hablando del centro del pueblo, donde pues son las familias de toda la vida. Y también es importante que digamos una cosa, y es que estamos trasladando el problema de la mala gestión del ayuntamiento a los vecinos. Si tenemos un problema de aparcamiento, porque durante décadas y décadas, desde antes de que usted fuera alcalde, pero también desde que usted es alcalde, de hacer calles estrechas sin mucho aparcamiento, y ahora tenemos un problema de aparcamiento, ahora le impedimos que estos vecinos puedan hacer con sus casas lo que consideren. Yo creo que hemos tenido una mala planificación que sigue, porque seguimos viendo que se construyen urbanizaciones del tipo de la Huertecilla, donde no caben los coches, si aparcan coches no caben la carretera. Entonces, algo hemos hecho mal. Lo que no podemos es culpar a los vecinos y hacerle que lo compensen de ello. Y desde luego nosotros estamos en contra de la infravivienda, como usted ha mencionado. Pero creo que mezclarlo todo al final hace una justificación
de algo que creemos que se podía abordar de otra manera. Que es verdad que creo que tiene muchas aristas, que no es un tema blanco y negro, y por eso pues tampoco era raro que en su día nos decantáramos por lo de prohibir la infravivienda, pero ahora creemos que hay otra manera de corregir esas infraviviendas, que no obligando a los vecinos de toda la vida a tener que partir su casa con un parking o dos según las viviendas que puedan hacer para su hijo o incluso para vender en el futuro. Bien, yo no fui sultán de Alhaurín de la Torre cuando los bereberes, digamos, vinieron a Alhaurín de la Torre, hicieron ese asentamiento árabe, y lógicamente no tengo la culpa de las calles estrechas. Pero bueno, estamos buscando soluciones, estamos haciendo bolsas de aparcamiento gratuitos que están teniendo gran éxito, y vamos a seguir, vuelvo a repetir, con los grandes aparcamientos que hay que hacer, que por cierto valen mucho dinero. Hay que invertir unos 20 millones de euros en aparcamientos. Nos va a suponer un grandísimo esfuerzo, pero resolverá atender las demandas y las necesidades del centro histórico, que hay que ir peatonalizando de Alhaurín de la Torre. Yo entiendo de que estamos buscando soluciones, vamos a seguir trabajando en esa línea, y bueno, y no estamos en contra de que en una casa grande de las antiguas vivan 2 familias o 3, las que puedan. Todo lo contrario, estamos encantados de que no haya que huir y salir espantados del casco histórico por parte de las personas que han trabajado y han luchado mucho para hacer una vivienda. Muchas gracias, y pasamos a la votación. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? ¿Votos en contra? Bien, ahora vamos al punto 7, que lo presenta la concejala personal, relativa a la modificación de la relación de puesto de trabajo. Tiene la palabra Pilar Conde. Buenos días a todos. Aquí lo que pretendemos aprobar, pues que según el Real Decreto de 6/2023, que se aprobó el 19 de diciembre, pues adaptar los niveles de destino de algunos trabajadores de aquí del ayuntamiento. Entonces se han modificado una serie de fichas, en total son 158, y se han cambiado los niveles de destino y se han puesto según acorde a la nueva ley. Es lo único que se ha hecho aquí. Bien, muchas gracias. ¿Alguna intervención? Micaela, del Partido Socialista. Antes de nada, esperaba que la concejala responsable del área respondiera a las preguntas que le planteé en la comisión en relación a que de los 158 puestos que se ajustan a este cambio, solamente se van a realizar esta adaptación en 129, porque el resto no están cubiertas, y pedí saber qué tipo de puestos eran los que estaban vacantes, que no iban a tener esta adaptación. Y también le pregunté que qué tiempo esperaban el equipo de gobierno para hacer esta misma actualización para los puestos de trabajo del grupo E, que como saben ustedes no existe ya, porque a partir de la publicación en 2015 del EBEP, pues ese grupo profesional se denomina agrupaciones profesionales. Entonces no deberían ustedes adaptar este cambio de grupo. Entonces estas dos preguntas quedan pendientes de que sean contestadas. Evidentemente yo creo que ustedes intuyen que nuestra respuesta no va a ser favorable. Nosotros no podemos votar que sí, porque sería darle el visto bueno a su forma de gestionar tan nefasta y tan contraria a nuestros principios, porque ustedes lo único que practican con esta forma de gestionar el personal es el nepotismo, el favoritismo y la discriminación. Y voy a argumentar, evidentemente, nuestra postura de por qué sucede eso. Ha sido muy escueta la concejala intentando explicar que una modificación de la RPT en relación a los niveles de destino lo que produce es que ciertos puestos de trabajo incrementen, aunque sea poco, su sueldo. Pero claro, lo hacen por imperativo legal, no por motu propio. Hay, como bien ha dicho, una disposición transitoria a la sexta del Real Decreto 6 del 2023 que obliga a las entidades a que esos puestos de trabajo se actualicen en esos intervalos de niveles de destino. Porque, repito, ustedes de motu propio no lo han hecho. O sí, me explico, porque
Evidentemente no existen solamente 158 puestos de trabajo en este ayuntamiento, existen muchos más. Y según sus propios datos, lo que se va a modificar supone alrededor de un 40 y tanto % de la plantilla. Eso significa que casi un 60% de los trabajadores de este ayuntamiento sí tenían actualizado o tenían más altos los niveles de destino que sus propios compañeros. O sea, gente, puesto de trabajo con las mismas descripciones, el mismo grupo, las mismas funciones, cobraban unos más y otros menos. Y esto es discriminatorio. Si tú esto lo trasladas, por ejemplo, a otra administración, por ejemplo, a los docentes, todos los docentes en Andalucía, el complemento de destino es el mismo. No hay profesores que haciendo las mismas funciones cobren de manera diferente. Sin embargo, en este ayuntamiento sí. Por eso esto ahonda en el argumento de que este ayuntamiento practica una política de discriminación y favoritismo. No describiendo económicamente los puestos, sino las personas que la ocupan. De hecho, esta actualización se aprobó en 2023 y la modificación presupuestaria para hacer frente a esta subida se va a hacer casi, a mitad de año, pudiéndose hacerlo antes. Y también me gustaría hacer hincapié en una cosa. Esta subida, que se hace gracias al gobierno socialista, van a poder cobrar un poco más gracias a una norma aprobada por el gobierno central, tiene carácter retroactivo. Significa que se va a aprobar ahora en noviembre, pero van a empezar a cobrar el complemento de destino a partir de enero de 2023. Sorprendentemente, cuando en la comisión se dijo esto, hubo gente del Partido Popular que le sorprendió, como diciendo, ¿cómo esto puede ser de carácter retroactivo? Pues claro que sí, porque si esta norma entra en vigor en enero de 2023 y ustedes no lo traen hasta octubre de 2024 y hay otros ayuntamientos que lo ponen en efectivo en febrero, significaría que trabajadores de distintas entidades locales, unos cobrarían más y otros menos. Y les recordé a ellos mismos que cuando ese ayuntamiento cambia de legislatura y se toma posesión, por ejemplo, en mayo y se hace el pleno de organización en julio, estos concejales que cobran su sueldo cobran también junio y mayo con carácter retroactivo. Entonces no quieran un beneficio para ellos y no para los trabajadores. Respecto... un momentillo. Respecto a lo del grupo E, significa que aquí en este ayuntamiento sigue habiendo trabajadores que apenas pueden tener un sueldo de cuya cuantía ustedes son los responsables, un sueldo que resulta indigno. Y digo indigno porque con lo que cobran no pueden llevar una vida que cumpla los mínimos requisitos de dignidad. De hecho, se hace aquí apología del plan de mejora, que viene a representar unos 3.000 euros al año dividido entre 14 pagas. Pues resulta que hay trabajadores del grupo E, que casi todos son los que están en la calle, que con este plan de mejora a lo mejor superan en 75 euros el sueldo mínimo interprofesional. Claro, a esta gente que viene a poder cobrar unos 1.100 o 1.150, 1.200, le subes el agua, el saneamiento, las piscinas, el cementerio, el IBI, la basura, y no sé yo qué capacidad de vivir pueden tener. Y de eso son ustedes responsables, porque repito que esta subida no es gracias a ustedes, sino un imperativo legal del Gobierno de España. Por último, también, ¿por qué decimos que no? Mire, esta ley va a hacer, como repito, que suban un poco los salarios. Pero claro, ¿qué han hecho ustedes? A lo mínimo que le da la ley. O sea, si el intervalo es del 22 al 28, del 22 al 30, y a cada número que tú incrementas le sube el salario, ¿ustedes qué han hecho? Subir a lo mínimo que le permite la ley. Entonces, evidentemente, nos hubiera gustado que esta modificación de la RPT hubiera sido para subir los salarios, sobre todo, repito, de los trabajadores más pobres de este ayuntamiento. Ustedes no lo hacen desde 2008, porque el único incremento que realizan lo hacen a través del plan de mejora. ¿Para qué? Para que el trabajador que no actúa como ustedes consideran que debe actuar, pues le retira el plan de mejora. Cosa que si la subida se hace a través de los complementos específicos, de los complementos de destino, ustedes se verían atados para poder hacer que ese trabajador cobrara menos o premiar lo menos. Entonces, por estas razones, evidentemente nosotros no podemos votar a favor. Y también les indico que la otra subida que ha habido ha sido también con la subida de los presupuestos generales del incremento del sueldo de los trabajadores, de los funcionarios públicos. Tampoco dependían de ustedes.
Bien, muchas gracias. Tiene la palabra José. La subida del salario para el personal municipal, por supuesto, es absolutamente necesario y mucho más en los tiempos en los que corren, que sabemos las dificultades económicas por las que pasan muchas familias. Y creo que, por supuesto, es algo absolutamente necesario, aunque sea una parte de los trabajadores los que se vean beneficiados. Y ya de una vez por todas, pues aparte del salario emocional, que siempre le da nuestro alcalde, pues también reciba una retribución económica mayor. El señor alcalde, señor Villanova, usted dijo el 27 de septiembre, en el Día de los Patronos de la Policía Local, concretamente que le ha exigido al gobierno de España que en el futuro cuartel de la Guardia Civil venga asociada con viviendas, algo que yo por supuesto veo muy bien. Su explicación es porque los funcionarios no son empresarios, tienen un salario como cualquier empleado con un salario medio en todo el municipio. Y entonces estas familias le cuesta trabajo llegar a final de mes, le cuesta trabajo poder alquilar una vivienda, estos funcionarios, y mucho menos comprarla. Entonces, ya que usted ha reconocido que hay funcionarios, o los funcionarios les cuesta trabajo de adquirir una vivienda o de pagarse un alquiler, pues repito, ya que usted reconoce esto, pues también sería bueno que se aplicara el parche e intentara subirle el salario a nuestros trabajadores, que la mayoría de ellos están rondando los 1.100 euros. Por tanto, ya que hacemos tantas subidas de impuestos, pues también podemos destinar estas subidas al aumento salarial de nuestros trabajadores municipales. Por tanto, como estoy de acuerdo en que cobren más, pero al mismo tiempo creo que es una imposición, que no es una iniciativa vuestra, pues me voy a abstener. Gracias. Bien, muchas gracias. Tiene la palabra Javier Caravia. Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, que nuestra plantilla municipal de trabajadores, la inmensa mayoría de ellos tienen unos sueldos indignos, lo digo así, suena muy fuerte, pero lo hemos dicho durante muchísimo tiempo, llevamos diciéndolo durante muchísimo tiempo. Las poquitas subidas como esta que presenta, ya le ha faltado casi sacar la bandera y decir que buenos somos. Pues es impuesta claramente por una normativa nacional. Por cierto, Miki, solo te voy a hacer una postilla. No solo gobierna el Partido Socialista, también gobierna Sumar. Pero sí es verdad, viene del gobierno progresista del que tanto se raja y del que se dicen tantas barbaridades. Pues esta es una cosa buena para los trabajadores, pero buena que se queda muy corta porque el señor alcalde ya tiene la cualidad magnífica, lógicamente entre comillas lo de magnífica, de tener a una plantilla absolutamente infravalorada. Ya no solo a nivel económico, que es muy importante, porque además, como decía muy bien Miki, el problema es que están perdiendo continuamente poder adquisitivo los trabajadores municipales, porque las poquitas subidas que hay, en este caso es por obligación de una ley nacional, por cierto, que ustedes han aplicado más de año y medio más tarde, por eso lo del carácter retroactivo, lógicamente hay que hacerlo, pero el problema es que ustedes tienen unos sueldos bajísimos en un porcentaje tremendo de una plantilla municipal que se desvive a la inmensa mayoría de ellos por su trabajo y que está haciendo funciones en muchísimos casos que no les corresponden y haciendo un esfuerzo ímprobo, que siempre lo hacían, pero que además después de la pandemia se ha visto incrementado todo eso. Sabemos que tenemos una plantilla municipal muy por debajo de lo que debería en número, y encima en funciones. Usted no solo no quiere hacer una verdadera modificación completa de la RPT que valore a los trabajadores tanto en salarios como en funciones, sino que lo que hace es, pues igual, pequeños parches que va haciendo poquito a poco, que el divide y vencerá, que usted lo lleva haciendo desde que entró de alcalde o incluso antes, ya con el señor Vega.
esa es la dinámica que usted lleva con todos los trabajadores. Los tiene absolutamente achicharrados la inmensa mayoría de ellos. El problema que es que, en parte, lo voy a decir así, voy a hacer una pequeña, una vez que he hecho la alabanza de lo que todos sabemos que son nuestros trabajadores, en parte ocurre que tienen a veces un poco de síndrome de Estocolmo. Es decir, todavía piensan que como en su momento tuvieron que entrar, como entraba aquí todo el mundo, que era a dedo, pues aquí no había oposiciones ni nada, las oposiciones se han hecho de poco tiempo a esta parte. Pues, y además, el señor alcalde, sabemos que en cierta manera decía, oiga, oye, que te acuerdes de quién te ha contratado, como si eso fuese casi en tiempos de la esclavitud, ¿no? Que soy el señorito que te contrato. Bueno, pues en parte los trabajadores les pasa a veces eso, ¿no? Que sienten un poco ese síndrome de Estocolmo de acuerdo, yo entré porque había que entrar de esa manera, no había otra, al dedazo del alcalde, pero que luego son ellos y ellas lo que hacen es demostrar en su día a día que son válidos para este municipio, que son válidos para los servicios municipales, para ser un trabajador y una trabajadora municipal. Usted se aprovecha de eso y tiene una política de verdad laboral y de gestión del personal absolutamente nefasta, desde luego totalmente distinta de la que nosotros aplicaríamos si pudiéramos gobernar aquí en Alhaurín. Usted lo sabe y no le importa utilizar ese apelativo que yo creo que es, podíamos en su momento pensar que era gracioso, pero a mí me parece indignante, que bueno, lo compenso con el salario emocional. Mire usted, señor alcalde, ni usted compensa nada a nivel emocional, porque no tiene empatía con los trabajadores que malviven con sueldos que en otros municipios, desde luego, ni se les ocurriría ponerle, ni realmente una persona vive de, si fuese verdad que usted le da ese salario emocional, vive de eso. Las personas tienen que tener una dignidad en cuanto a salario y en cuanto a poder también llevar una vida laboral acorde a lo que se refleja en la RPT. Usted hace caso omiso de eso, repito, y ya termino con eso, lo que hace es continuamente ese juego de trilero, de tirar por aquí, por allí, de esconder bolitas, de a unos sí son absolutamente dóciles y no me dan problemas, a otros no. Esos criterios son arbitrarios que hasta la propia intervención se lo lleva diciendo muchísimo tiempo y nosotros hemos insistido durante muchísimos años que eso no debe ser así. Las cosas hay que poner en la nómina con los pluses fijos. Complementos de destino, complementos específicos, todo tiene que estar registrado ahí, que no sea al criterio arbitrario de usted o de los concejales de turno o de los jefes de servicio de turno. Los trabajadores tienen sus funciones, tienen que cumplirlas, la inmensa mayoría, insisto, las cumplen y bien, y usted no dignifica ese trabajo con estas políticas que hace continuamente. Aún así, como es una subida que había que aplicar de una ley nacional y que nos parece bien que se aplique, ojalá que usted se aplicara al parche, vamos a abstenernos. Pero póngase usted las pilas, señor alcalde, porque de verdad, claro, después nos extrañamos de que los trabajadores en cuanto pueden se vayan a otros sitios. Se vayan a otros sitios. Pues claro que se van. Se van porque aquí no se dignifica ni a nivel laboral ni a nivel de funciones su trabajo. Muchas gracias. Bien, Pilar, ¿tiene algo que decir? Bueno, veo que se aprovecha todo lo posible para cualquier momento hablar de los trabajadores de Alhaurín de la Torre y lo que ya tenéis aprendido, yo creo que es de antaño, de siglos anteriores, que no cobran. Los trabajadores de la Torre cobran más de 1.000 euros todos. Yo no sé dónde vosotros estáis sacando de que cobran todos 1.000 euros. No sé de dónde. Primero porque el salario mínimo ya no nos lo permite y nosotros somos legales ante la ley. Estos trabajadores cobran sus planes de mejora, sus anualidades, sus pagas extras. Cuando queráis, os lo tengo dicho, os invito siempre a que vengáis y veáis cómo se trabaja en el departamento de personal. Sé que estáis trabajando y que estáis muy liados, pero que esto para vosotros es otro trabajo. Por lo tanto, creo que os invito a que vayáis. Lo del grupo E, Miki, os lo dijimos nosotros en las comisiones, vosotros no lo sabíais. No. Os lo dijimos nosotros, no sois tontos, no estáis pendientes, que es distinto. El grupo E, nosotros, de hecho, Joaquín fue el que dijo que aunque el gobierno central no lo estaba sacando, que existen, porque de hecho existen aquí y en casi todas las administraciones locales, sí existen, cada vez menos, también es verdad, pero existen. Joaquín mismo dijo que también se le iban a actualizar a ellos. Por lo tanto, estamos pendientes de aprobarse y en breve se traerá para que se actualicen. No nos hemos olvidado del grupo E, y el grupo E cobra no 1.000 euros, te lo puedo asegurar, Miki. Cuando quiera te lo enseñamos. Aquí se crean plazas y se presentan gente a esas plazas. No estarán tan mal los trabajadores.
porque aquí se presentan, y mucha gente que se presentan a las plazas y luchan por estudiar y aprobar y tener un puesto de trabajo en el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre. Muchísimas personas. Por lo tanto, no estarán tan mal. Y las puertas las tienen abiertas en cualquier oposición que quieran presentarse. De hecho, estamos preparando y van a salir más bolsas y van a salir más. Y nos preguntan a diario están preguntando. Por lo tanto, no creo que estén tan mal nuestros trabajadores. Tienen todos los derechos que la ley le otorga. Y el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre se los da. Joaquín está a la cabeza y Joaquín es el primero que se preocupa por ello. Eso te lo puedo asegurar. El grupo se está mirando, se aprobarán en breve y tendrán la subida que le corresponde, aunque el gobierno central se haya olvidado de ellos. Bueno, yo voy a decir algo, porque como se ha hablado tan mal de mí, lo normal es que salga por lo menos en defenderme, ¿no? Porque vaya a disparar de verdad, pero de una forma indiscriminada, ¿no? Sin contemplación, ¿no? Parece que yo soy un hombre malo. Si fuera un hombre malo, pues no me habrían votado tantas veces, con mayoría. Si fuera un hombre malo, es porque se acuerdan de lo que hizo Izquierda Unida cuando estuvo gobernando aquí, ¿eh? Que lo primero que hizo fue anular el convenio y aplicar el famoso CPT. ¿Sabéis lo que es un CPT? Pues un CPT es lo que sobra de lo que mínimo tiene que cobrar por ley un funcionario. Y entonces el convenio y todos los pluses que había se los cepillaron. Crearon un CPT, complemento personal transitorio, que no daba derecho y no daba, digamos, derecho de ninguna clase para que se respetase eso de por vida. Podía llegar un alcalde, podía el mismo equipo de gobierno aquel, con Izquierda Unida que llevaba el departamento de personal, y podían cargarse. De hecho, hubo algunos que le quitaron el CPT, que no cobraban. Hubo funcionarios aquí que salieron vacunados, como el pueblo salió vacunado de aquel partido, aquel cuatripartito. Salió vacunado, vacunadísimo el pueblo, que no quiere saber más de un cuatripartito aquí. Desde entonces, pues tengo la satisfacción y el reconocimiento del pueblo cada vez que me he presentado a las elecciones. Y eso, cuando se gana con el 60% de los votos, creedme que no es fácil. Que de cada 10, 6 ciudadanos te voten, eso es porque las cosas se hacen lo mejor que se puede. No digo que somos perfectos, porque perfectos no somos. Después aquí, el estilo socialista, mentir como mienten. Es decir, habla de una ley que teníamos que haber aplicado más o menos a mitad del año 2023. ¿Quién dice eso? Y esto se aprobó el 19 de diciembre del 2023. Y empiezan a hablar de si se debe de aplicar o no a los ayuntamientos en febrero, finales de febrero del 2024. Se empieza ya a consultar. ¿Y sabéis cuántos ayuntamientos han aplicado lo que nosotros vamos a traer aquí? Pues muy poco. De la provincia no conozco ninguno. Es decir, que verdaderamente somos bastante avanzados, en el sentido de que hemos sido bastante proclives por aumentar hasta 4 niveles los trabajadores que tenían. Eso de decir que subimos mínimos, mentira. Subimos al máximo que dice la disposición, que es para los funcionarios del Estado. Eso lo hace el Estado para los funcionarios del Estado, no lo hace para los ayuntamientos. Lo que pasa es que yo he hecho la consulta, el interventor hizo la consulta y decía que era interpretativo y que si queremos nosotros lo hacemos. Y de hecho yo lo he hecho. De modo que esto de obligado, mentira. Mentira. Lo hemos aceptado nosotros. Podíamos seguir como todos los ayuntamientos. Siguen ahí porque no se atreven a esa subida de 150 y tantas fichas, que eso supone un dinero. Y además, los que vamos a traer, que son los abandonados del Estado, lo vamos a subir nosotros por motu propio, a través de una RPT que corresponde al ayuntamiento, es voluntad del ayuntamiento, es discrecional por el ayuntamiento, no obligado. El grupo E no existe ya para el EBEP, ni existe para el Estado, ni existen ya, eso ya en muchas comunidades autónomas. Pero nosotros sí tenemos del grupo E y del grupo D trabajadores que vienen desde hace 40 años. Y como no han promocionado, porque no tienen titulación, la mayoría no les ha interesado. De hecho, muchos ni siquiera en la consolidación han venido se han presentado porque ya les quedaba poco para jubilarse. Pero sí le hemos subido hasta 4 niveles a la gran mayoría de trabajadores. Por lo tanto,
tan malo no es Joaquín Villanova, tan malo no es, ¿me entiendes? Y cuando queráis hablamos de salario medio de los trabajadores de la calle y salario medio de los trabajadores del ayuntamiento, cuando queramos, a puerta cerrada, porque no quiero que vayamos ahora a hacer de esto, porque la verdad es que estáis muy equivocados. Aquí se cobra y bien, y se cobra antes del día 30. Se cobra y bien, y cuando quiera os lo demuestro, con el modelo 190, que es lo que se cotiza. Y por eso cuando salen de aquí jubilados, 1.700 euros de pensión, ¿por qué? ¿Por qué? Si se ha cotizado todo, los pluses, el plan de mejora, etcétera, etcétera. Pero bueno, en definitiva, esto no es un debate para hablar de política general de personal, que ya hemos tenido varios, y de hecho ha habido plenos extraordinarios que se han destinado y se han dedicado a eso. Pero, y decir, es que desde el 2008, mentira, 2003, primera RPT, 2008, segunda, tercera, 2013, 2015, 2017, porque hemos traído y vamos a traer, de hecho hemos presentado un proyecto de 70 y tantas fichas que está en secretaría, ¿me entiendes? Que todavía se está trabajando por el área de personal, porque ha pasado ya los filtros de la comisión de negociación. Ya tiene el visto bueno de los trabajadores, de los sindicatos, pero tenemos que mejorar las sugerencias que nos hizo en su momento la secretaria general Auxi con respecto a esa. Es decir, que no paramos de traer mejoras dentro de lo que la ley nos permite, porque por supuesto lo que no vamos a hacer es algo que no está amparado por ley. El gobierno ha decidido subir los niveles de destino, pero era para la Administración General del Estado. Nosotros nos hemos adherido y muy pocos ayuntamientos lo han hecho, muy poco. La mayoría que conozco, ninguno, porque realmente es que eso es de aplicación para los funcionarios. Nosotros lo hemos cogido porque entendemos que somos todos estados, los que trabajan para la comunidad autónoma, los que trabajan para los ayuntamientos, me parece que somos estados todos, y por lo tanto hacía una interpretación mía, y además me tiré a la piscina con los trabajadores diciéndoles que lo iba a aplicar con carácter retroactivo. Ya por sí es así, es de aplicación desde enero. Ya, pero también cabría la posibilidad de interpretar de otra manera, porque hay otros que son más rácanos y más encogidos, más austeros. Hay de todo en la Viña del Señor, alcaldes de todos los tipos, de pueblos cercanos. Es decir, que los hay. Puedo hablar. Nosotros hemos dicho carácter retroactivo, lo pagamos en agosto, se ha pagado. Y ya está. Muchas gracias y ya está. A ver. Usted es concejala, está contratada, se paga unas cotizaciones a la Seguridad Social por usted y es su obligación conocer la concejalía de la que usted es responsable. Entonces creo que ante preguntas como ¿qué puestos son los 29 que no van a tener dotación presupuestaria para esta ampliación? ¿Y cuándo, qué fecha tiene usted pensado subir el grupo E, este nivel de destino? Creo que a mí me daría vergüenza contestar con cuando quiera te lo enseño, ya próximamente. No, cuando quiera me lo enseñe, que si yo le pregunto una cosa, usted obligación es, si no la sabe, es preguntar a los técnicos, si no la sabe, y viene aquí y da la información, aquí al pleno. Entonces, a mí me daría vergüenza, de verdad, no saber de lo que yo soy responsable. Entonces, creo que qué menos que preocuparse de conocer cómo funciona la concejalía, cuántos trabajadores hay, cuántas vacantes, cuándo vienen ustedes a hacer esa actualización. Y claro que el grupo E no existe, pero no existe de 2015, estamos en 2024. Que no haya habido luego ningún desarrollo normativo ni por parte del gobierno ni por parte de la Junta, no significa que ustedes pudieran haberlo actualizado. Yo sé que no existe la denominación, están catalogados como agrupaciones profesionales. Y de verdad, todos estos trabajadores cobran más de 1.000 euros. Claro, más de 1.000 euros son 3.300, pero también 1.150. Entonces, decir que todos los trabajadores cobran más de 1.000 euros, claro, hay trabajadores que cobran 3.200 y gente que cobra 1.200. Y le vuelvo a decir que aquí el plan de mejora supone 3.000 euros al año dividido
entre las 14 mensualidades le sumas el IRPF y de una persona que cobra 1.200 le pones el IRPF y tiene que pagar todos los impuestos que ustedes y las tasas que ustedes suben, y me dice a mí que los trabajadores aquí no están empobrecidos, pues claro que están empobrecidos, los que cobran menos, de los que menos se preocupan ustedes. Porque de hecho a la vista está que es que la mayoría de las modificaciones de la plantilla que han venido aquí para la adaptación son grupos profesionales bajos. Y yo no miento, el que miente es usted. Cuando yo le he dicho que los niveles de destino de los distintos grupos, grupo A1 del 24 al 30 al máximo, el B del 20 al 26, del 18 al 24, el 16 al 22 y del 14 al 18 son los intervalos del nivel de destino de lo mínimo a lo máximo. Y usted ha cambiado y ha actualizado a los mínimos. Todos los que vienen en esta relación, que usted sí, que aparece en el informe, del grupo A1 se ha cambiado al nivel 24, que es el mínimo, porque el máximo es el 30. Entonces yo no miento. Será que usted está equivocado y no se ha leído, como ha dicho ella, los informes. Pero yo no miento y cuando quiera se lo demuestro. Aquí está. Usted ha traído una relación de 129 puestos de trabajo y todos han sido modificados al mínimo que establece la ley. El del grupo A1 al 24, el del A2 al 20, el C al 18 y así sucesivamente hasta el mínimo del C2, que es el 14. Yo no miento. A lo mejor que ustedes no han hecho bien su trabajo, porque de hecho en el propio informe dicen ustedes que se han equivocado, y fíjate tú, como tienen sus subconscientes, que los grupos más desfavorecidos le habían puesto ustedes, que habían pasado del 12 al 14, no, tenían un 10. Ahora, compañeros suyos que tenían modificado la actualización, tenían modificado el nivel de destino, los había con 12, pero los había también con 10, y se equivocaron. Entonces yo no miento. Y ¿es mi trabajo? No, es mi afición. Mi trabajo es de 8 a 3, donde voy todos los días. Y a mí no se me ocurre decirle a un niño que me pregunta, maestra, bueno, pues algún día, ya veremos. Venga, hombre. Bien, Javier. Brevísimo, señor alcalde. Su problema es muchas veces confunde los mínimos de la ley a los mínimos de su propia ley. Insisto, igual que lo ha hecho Miki, son los mínimos niveles de complemento de destino exigidos por ley. ¿Qué ocurre? Que son los máximos que permite la ley joaquinista, que es la que usted lleva aplicando aquí 28 años. La ley joaquinista es, vamos a lo mínimo, 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 mínimo. Por cierto, ¿han subido ustedes esto? Díganlo sinceramente, ustedes no pensaban subir los sueldos de los trabajadores, ni mucho menos este porcentaje. Lo han hecho porque ha habido un gobierno progresista, nacional, que ha subido el salario mínimo prácticamente al doble. Y entonces, mire por dónde ha tenido usted que subir. Tenía usted, señor alcalde, tenía usted muchos sueldos por debajo de 1.000 euros. Afortunadamente hay un gobierno que le obliga como mínimo, como salario mínimo, a aplicar los 1.100 y pico. Y entonces usted no ha tenido más remedio. No ha tenido más remedio. Porque su nivel de sueldos es por debajo de lo que realmente son sueldos dignos, señor alcalde. Ese es su problema. Bien, vamos a ver. A ver si... Es que la especialista en recursos humanos del Partido Socialista, que es Micaela Márquez, García Márquez, es lo mismo. Hay dos familias grandes en Zapata, que son los Garrido y los Márquez. Eso los conozco perfectamente. Por fortuna, son dos grandes familias de nuestro pueblo, históricas. Sí tengo que decir que en ninguna empresa ni en ninguna institución pública todo el mundo cobra igual. En los maestros puede ser, pero estamos hablando de una jerarquía donde el jefe de servicio es el único que ocupa el 30%. El 30 de nivel, ¿vale? El nivel. Mira, el nivel de un teniente general del ejército, un teniente general es 30, es el máximo. El nivel del jefe de servicio de urbanismo es 30. El nivel del jefe de intervención es 30, el nivel de tesorería el 30 al máximo, ¿vale? Pero de ahí para abajo, tú tienes del 24 a 1 hasta el 30, pero no se aplica a todo el mundo. Los que hemos aplicado el máximo a todo el mundo del 10 al 14 es todos los pequeños, todos los pequeños, todos los que estaban, digamos, más alejados, para ponerlos en su sitio. Y por eso le hemos subido 4 niveles, que es el máximo a todos los pequeños. A todos los pequeños. No, la ley, vuelvo a repetir que esa ley no es de aplicación obligatoria a los ayuntamientos. Vuelvo a repetir que no es obligatoria para los ayuntamientos y por eso la mayoría de alcaldes y de ayuntamientos no la han hecho. La mayoría, el 90%.
los que hemos adoptado esto, hemos sido los pioneros a Laurín de la Torre. A Laurín de la Torre el primero que ha tirado, digamos, y ha dicho, quiere adaptar los funcionarios de la administración local a los funcionarios del Estado. Y hemos ido al máximo en las categorías más bajas. A todos, al máximo. Por lo tanto, no miento. Usted es la que miente, que usted cree que todos los maestros tienen que cobrar igual. Pero hay maestros que tienen responsabilidades superiores, que son directores, que cobran más. Y habrá jefes de servicio en la Consejería de Educación que cobrarán más. Es decir, vamos a ver, que no me va a enseñar usted a mí algo que yo sé igual que usted o más que usted, porque yo sí estoy acostumbrado a gestionar. Usted no ha gestionado todavía ni un departamento en ningún sitio. Usted lo que ha gestionado es enseñar a los niños. Usted no ha gestionado todavía un departamento. Yo he gestionado un ayuntamiento con 500 trabajadores y con 60 millones de presupuesto. Y a mí no me va a dar lecciones ni usted ni nadie de cómo hay que gestionar y cómo hay que ser un gerente en una empresa. Pues yo sí puedo decirlo, porque lo he hecho, en la privada y en la pública. Por lo tanto, seré más imperfecto que nadie, pero sí lo que le digo es que soy auténtico trabajador, constante, perseverante, intentando mejorar y, por supuesto, no me olvido de los más necesitados, porque de hecho aquí hay, digamos, colas para entrar aquí de limpiador en el ayuntamiento. Colas. Fritos por ser funcionario del ayuntamiento. Y en todos los aspectos de todas las categorías del ayuntamiento. Es decir, que no estaremos tan mal ni pagaremos tan mal. Y ustedes predican con la boca. Cuando ustedes gobiernan, hacen lo contrario. Lo contrario. Hablan de la pública para educación, pero después sus niños estudian en la privada. Eso es el modelo, ya conocemos ya cómo funcionan ustedes, ya sabemos cómo funcionan. Por lo tanto, no me va a dar ejemplo ninguno. Muchas gracias. Pasamos a la votación para aumentar el salario a los trabajadores, la ficha de los trabajadores que antes se relacionan. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Muy bien, muchas gracias.